Sobre libros, un espacio para hablar sobre lo que más nos gusta. Los libros. Queremos contarles sobre la magia de leer. Compartirles nuestra experiencia como lectoras. De una manera fresca y sin pretensiones. Sobre libros. Es un podcast de Leyendo Leyendo. En este capítulo hablaremos de cuentos, piezas literarias que nos dejan una sensación contundente y más inmediata que una novela. Hablaremos de El libro de los dioses de Bernardo Esquinca, El principio del placer de José Emilio Pacheco y Exhalación de Ted Chiang. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Leyendo Leyendo, el primero de nuestra segunda temporada. Hola Adri, hola Pam. Hola. Yo soy Doris y estoy muy contenta de que estemos retomando estas grabaciones. Hola a todos y bueno, en esta segunda temporada van a poder disfrutar un poco más de sobre libros, ya que vamos a tener episodios una vez a la semana, donde una semana vamos a tener lo que hemos tenido ahorita, que ha sido plática de libros, y otra semana vamos a tener cápsulas de información del mundo de la lectura. Y bueno, ¿cómo están? Bien. ¿Cómo están en la tarde de hoy? Aquí estamos muy contentas de estar de regreso en la segunda temporada de Sobre Libros para acompañarlos virtualmente con más información del mundo de la lectura. Y el tema de hoy es cuentos. Ajá. Pero bueno, vamos a hacerles como siempre una breve introducción de lo que es el cuento. Un cuento es una narración breve creada por uno o varios autores que puede ser basada en hechos reales o ficticios. La trama es normalmente protagonizada por un número limitado de personajes, o sea, no hay muchos personajes en el cuento y su extensión es corta normalmente. De hecho, hay una línea muy fina entre cuándo se define como una novela corta y cuándo deja de ser un cuento y cuándo es una novela corta. Pero Julio Cortázar tiene una frase muy buena que dice que el cuento, como en el boxeo, gana por nocaut, mientras que la novela gana por puntos. El cuento recrea situaciones, la novela recrea mundos y personajes, su psicología y caracteres. Yo estoy totalmente de acuerdo con Julio Cortázar. Yo les quería decir que siento que el cuento es como muy contundente. En un tiempo muy corto te lleva como a una emoción concreta y el cuento como que se apodera de ti. Y en la novela siento que tú te puedes apoderar de la novela, tú vas haciendo tus interpretaciones, hipótesis, te enojas cuando no llega un personaje a donde no querías que llegue y el cuento no te permite eso. El cuento te da lo que quiere el autor. Correcto, Sí, es un mensaje mucho más conciso. Ahora hay una división muy clara que es el cuento popular y el cuento literario. El cuento popular viene de la tradición oral y normalmente son los que conocemos como cuentos de hadas, fábulas o cuentos de costumbres, que son los cuentos que hablan de reyes, de princesas y así, donde no tiene que haber necesariamente un factor fantástico como las hadas, ¿no? Okay. En muchas ocasiones es difícil de definir su autoría porque no sabemos realmente de dónde vienen. No son muy específicos porque aunque se mantiene la trama central, pues van cambiando por ser parte de la tradición oral, ¿no? Entonces hay cambios, a lo mejor la historia es la misma, pero depende en qué país hay variaciones. Y por lo tanto no se puede definir muchas veces su origen, o sea, de dónde viene o de dónde nació. En estos cuentos populares los personajes suelen ser planos, o sea, son como muy de arquetipo, ¿no? O sea, el bueno, el malo, el tonto, el listo, el guapo, el feo, el pobre, el rico. Porque normalmente este cuento está hecho como para tener una moraleja o algún aprendizaje. Okay. En este tipo de cuentos populares que vienen de tiempos ancestrales. La tradición oral, ¿no? Exacto. La mujer es representada muchas veces con muchos defectos. O sea, escasez de inteligencia, es curiosa, es mala consejera del marido, es holgazana, es embustera. Incluso cuando aparecen las cualidades, mujeres con cualidades y valores, pero normalmente son pasivas y sumisas, ¿no? Todo esto es porque pues ya sabemos que en la antigüedad y ya en el desarrollo de las sociedades, pues había cierta misoginia y pues se tenía a la mujer como un elemento débil, ¿no? Ajá. Y normalmente pues los que contaban los cuentos eran hombres.
Y otro personaje muy característico del cuento popular son los tontos. Hay mucho cuento popular loco, tonto, así, donde ¿no? el tonto o el rústico astuto son los que llevan la historia, y al final este rústico astuto o este loco termina siendo como el ganador, ¿no? O sea, el que se impone sobre el otro, que normalmente es de clase adinerada. ¿Por qué pasa esto? Porque, bueno, como el cuento tal cual es popular, lo que pretendía era reivindicar un poco esta lucha de clase social entre los menos favorecidos y los más favorecidos. Normalmente estos cuentos, que también incluyen los cuentos maravillosos, o sea, los cuentos de hadas y así, empiezan con érase una vez, había una vez, hace mucho tiempo, porque hacen referencia a un tiempo en donde los animales hablaban, los árboles dialogaban, habían hadas y brujas, eso en la parte de los cuentos maravillosos. Pero bueno, todos hemos oído alguna vez el érase una vez, ¿no? Sí, claro. O sea, es como una frase muy típica de los cuentos populares y en específico de los cuentos maravillosos, o sea, los cuentos de hadas, de los que todos nos leyeron de niños o que nosotros le seguimos leyendo a nuestros hijos. Y también hay frases de cierre como colorín colorado, que también son frases que muchos hemos escuchado en la vida, ¿no? Ahora, por otro lado está el cuento literario. El cuento literario es una historia ficticia que, a diferencia del cuento popular, sí tiene un autor determinado. O sea, no viene de la tradición oral, sino fue alguien que lo escribió expresamente con ese objetivo. Las características del cuento literario tienen temática variable, o sea, pueden ser sobre cualquier tema, tienen un contenido estable, o sea, el cuento literario no cambia a través del tiempo, a diferencia del cuento popular. El autor es conocido y, bueno, los mensajes y la trama suelen ser más profundos que en el cuento popular. Como de interpretación y esas cosas, o sea. Pues son cuentos que están escritos con un objetivo, no solo con una moraleja sino es una obra literaria ya en sí, ¿no? Que es como deseo del autor expresar, no es tanto como dar una moraleja o un aprendizaje o este rollo de que el débil supera al fuerte, ¿no? Una de las obras reconocidas de cuentos literarios más reconocida es Las Mil y Una Noches. Pues es el cuento que se va ligando con otro cuento. ¿Es un libro de cuentos? Es un libro de cuentos. Ay, o sea, con razón no pude con él. Es un libro que va contando, en donde la protagonista va contando cuentos para salvarse, ¿no? Entonces, dentro de autores de cuentos literarios tenemos muchos, ¿no? Pero bueno, algunos de los más conocidos son los cuentos de Edgar Allan Poe. Eso sí me gusta. Ajá. Bueno, los cuentos clásicos como los de los hermanos Grimm o de Christian Andersen también son cuentos. Ajá. Y bueno, yo te voy a decir una cosa, y el cuento que a mí me traumatizó forever, que ya yo se los he comentado. Horacio Quiroga. El almohadón de plumas, que oh my god, me causó pesadillas por años meses. Y años. No meses. Esto lo leí de niña y me traumó horrible. A día de hoy, ya no querías almohadas. A día de hoy las cosas con plumas me dan grima. O sea, ya soy una adulta y lo puedo racionalizar, pero a día de hoy, o sea, si yo tengo que ir a un lugar donde, bueno, aquí en Cancún evidentemente no, pero donde me tengo que arropar con un almohadón de pluma, con un almohadón, no, con un edredón. ¿O una chamarra de plumas? Pues la chamarra de plumas me la pongo como así, pero el tema de la cama, o sea, del edredón o la almohada, me causan conflicto. Ajá. O sea, te digo, igual me duermo, no es que lo voy a dejar de hacer, pero sí no puedo evitar antes de dormirme pensar en las plumas, cosa que tal cual. Siempre que veo algo de eso, siempre te etiqueto porque es que está me acuerdo de ti forever. Del horror, para que vean el impacto que una obra literaria puede dejar en tu cerebro años después. Y lo que decíamos, ¿no? Que es importante que lo que lean los niños o los adolescentes sea adecuado para su edad. Correcto, porque esto lo debo haber yo leído a los 13, 14 Pero es que eso... Bueno, ya estamos grandecita, ¿no? Pero de todas formas, 13, 14 años que te chupe una cosa... No, yo pensé que lo leíste como a los 8 años. Ya, no, pero es que este cuento viene aquí en México en los libros de texto de la SEP, porque yo lo leí en un libro de texto de la SEP. ¿Sí? Creo que viene como en segundo o tercero. Ay, pues entonces sí. A lo mejor... ¿No? A lo mejor lo leí más chiquita y no me acuerdo. Yo no recuerdo que haya sido. Voy a buscar el dato y les voy a decir en qué año viene. Pues yo me acuerdo, yo lo leí como de los 8 o 9 años, me acuerdo que yo lo leí. A mí me dio mucho asco. Pero yo me acuerdo que mi único pensamiento en ese momento era, nadie cambió esas sábanas, nadie se dio cuenta en algún punto que había una cosa... Moraleja, hay que asolear las almohadas. Exacto.
Una cosa pesada y llena de sangre, Para claro. del cuento. Ácaro súper Bueno, poderoso. dejemos mis traumas infantiles y adolescentes ir. ¿Sabes qué? Solo por ti voy a leer ese cuento para tener como todos los datos Ándale. precisos. Yo por Adriana Próximo- lo leí y la verdad próximas dije, veces. ay, qué sensible, pero... Y eso que a mí no me gusta el terror, ¿no? Pero bueno. Pero lo leí. bueno, Con terror lo ves como con risa. Me acuerdo que hay libros como de suspenso, terrorcito, que luego dices, me dio risa todo el tiempo. Pero bueno, hoy vamos, yo les voy a platicar de un libro de cuentos de José Emilio Pacheco Berni, su apellido. A mí me costó un poquito de trabajo llegar a un libro de cuentos para hablarles en este episodio y sí estaba así como de, ay, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a decir? Porque no soy fan de los cuentos, se los tengo que decir. A mí me estresa mucho los finales abiertos, mucho. O sea, a mí eso de que me lo dejen a mi imaginación y que piensa lo que pudo haber sido, no puedo con eso. Entonces, pero bueno, ya había leído un libro de José Emilio Pacheco, el de Las batallas en el desierto, que me recomendó Doris, y me encantó. Entonces, fui a la librería y me encontré este libro y dije, este es perfecto. José Emilio Pacheco nació el 30 de junio de 1939 en la Ciudad de México. Fue un poeta, narrador, ensayista y traductor que ha sido de los escritores más importantes de la literatura mexicana en el siglo XX. Y este libro del que yo les voy a hablar se llama El principio del placer, escrito en 1972. Es un libro con 5 cuentos y una novela corta, que es la que le da el título. Y ahorita que estabas diciendo, Adri, de la diferencia entre novela corta y cuento, bueno, ya me quedó muy claro. Sí es cierto, en la novela corta te platica como todo el entorno, todo, y en los cuentos sí exactamente. Yo creo que por eso no me gusta, porque me dejan como a la mitad, solo es una situación y yo quiero saber más. Ajá, no te dan detalles y tú quieres saber los detalles. Exacto. Entonces, pues mi parte favorita de este libro fue la novela corta. La novela corta, bueno, todas las historias de este libro se desarrollan en México, entre Jalisco, Veracruz y la Ciudad de México. José Emilio Pacheco nos va a hablar del cambio que ha habido en un México desde 1910 hasta el 1970 que es escrito este libro. La forma que tiene Emilio Pacheco de retratar México a mí me gustó mucho. Desde que leí Batallas en el Desierto tuve una sensación de acordarme cuando yo era chiquita y veía películas de esas épocas. Y entonces como de nostalgia bonita, como de que digo, ay, qué bonito escribe este señor, visualizo todo lo que dice, las calles de México, de la Ciudad de México, cómo era todo México en esas épocas. Me encanta y hasta me recuerda, no sé si ustedes han visto la película de Roma, no sé si les gustó, si no les gustó. A mí esa película me encantó por los sonidos que grabaron. Entonces, estos libros... De los camotes, Sí, ¿no? Mi sonido favorito es cuando lavan el piso del patio. O sea, a mí me... ¿La escoba? Sí, con agua. Me remontó así un montón de cosas de nostalgia. Y estos libros de José Emilio, así lo sentí, como de nostalgia. Me sentí como viendo películas de Cantinflas, del Santo versus las momias, todo esto. Entonces, así lo sentí. Pero les voy a platicar de qué va un poquito la novela corta. La novela corta nos va a narrar la vida de un adolescente cuando descubre el amor y la sexualidad, que también él se llama Jorge, es un niño de 11 años, aquí vamos con los precoces, Oh my God, ni me digas. que se enamora de una niña de mala fama. La novela se desarrolla, sí, porque a esas edades ya era una niña con mala fama y que son de diferentes estatus sociales. Ahí está el problema. La novela se desarrolla con las cartas que se escriben entre ellos, como cartas de amor, pero entonces son unas cartas de niños de 11 años escritas con faltas de ortografía y todo de niños de 11 años, ¿no? Y un diario que escribe Jorge. El niño ahí describe tal cual sus reflexiones y sus análisis. Lo que me encantó del libro es que se los juro que ustedes lo leen y sí juran que es un niño de 11 años el que está escribiendo esto. O sea, esta novela, sí sientes que es un niño el que te está platicando su historia. Y les quiero leer una frase que a mí me hizo así como de wow. Dice, vine a pie hasta la casa, con ganas de llorar, pero aguantándome, con deseos de mandarlo todo a la chingada. Y sin embargo, dispuesto a escribirlo y a guardarlo, a ver si un día me llega a parecer cómico lo que ahora veo tan trágico. Ay, Pero quién sabe, si en opinión de mi mamá estoy viviendo la etapa más feliz de mi vida,
¿cómo estarán las otras, carajo? Y bueno, a mí me encantó esta frase porque creo que sí de verdad retrata cómo nos sentimos cuando somos adolescentes. Y aquí viene otra frase y dice, un día seré tan viejo como mis padres. Y entonces todo esto que he vivido, toda la historia de Ana Luisa parecerá increíble y más triste que ahora. No entiendo por qué la vida es como es. Tampoco alcanzo a imaginar cómo podría ser de otra forma. No sé, me gustó. Es que tal cual, me gustó. Si uno de adulto no sabe nada, cuando estás en esa etapa, la verdad es que dices, o sea, no entiendo nada, no sé qué me está pasando, no sé si esto va a ser bien, mejor, peor. La historia de Ana Luisa es el drama más profundo que he vivido en mi vida. Entonces es difícil dimensionar que eso puede cambiar y que de verdad no va a ser tan trágico como lo estás sintiendo en ese momento. Exacto. Y bueno, esta fue lo que más me gustó a mí. También me gustó mucho un cuento. Obviamente también me gustaron los cuentos. Mi cuento favorito fue el último, que se llama Cuando salí de La Habana. Este cuento nos narra la historia de un barco que se perdió en el tiempo, en el mar de Cortés. Y de este cuento me encantó el final y de verdad fue el último cuento del libro. Y como me encantó el final, cuando terminé el libro dije, ¡guau! ¡Qué buen libro! No quedó en ¿cómo se dice cuando está cerrado o abierto? Se me fue el avión. El final. No quedó con final abierto, ajá, sino quedó concluido todo, entonces me gustó mucho, se los recomiendo. Si quieren sentir como esas épocas, esas nostalgias del México de los 70s y de antes, pues lean este libro de José Emilio Pacheco. Ya me gustó. Ya me dieron ganas de leerlo. Oye, pero una duda, ahora que estabas diciendo esto de la novela corta, me recordó también un poco lo de las batallas en el desierto. ¿Qué es novela corta? Ajá, pero ¿tú no la sentiste similar? Sí. Sí, también es digo, de porque un es como de chavito, desamor y de esas cosas. Sí, que vive el primer amor. Bueno, y todo pero eso. es que lo vivió con una mujer mayor, el de las batallas en el desierto, ajá, y lo vivió con una niña. A la par de él. Ajá, exacto. Entonces, sí, a lo mejor eso puede ser diferente, pero sí, es que lo sentí como muy, muy cercano, muy parecido, uh-huh, a las batallas en el desierto. Pues uno más a la lista. Exactamente. Bueno, continuamos con Doris. Bueno, pues yo hoy les traigo a un autor que se llama Ted Chiang. Ted Chiang es un autor de origen estadounidense con ascendencia china. Estudió informática y de hecho se dedica como actividad preponderante a redactar manuales de software. ¡Wow! Sin embargo, es un autor que ha escrito poco a lo largo de 20 años tal vez, pero ha ganado muchos premios. Entre ellos premios principalmente de ciencia ficción como premios Locus, Hugo y Nebula por muchos de sus relatos. Y otra parte muy interesante para que vean qué famoso es, bueno, no famoso, sino talentoso. Tiene una novela, una historia corta, un relato que se llama La historia de tu vida, que fue adaptado a película dirigida por Denis Villeneuve, protagonizada por Amy Adams y Jeremy Renner. Entonces, sí creo que sus escritos han trascendido y uh-huh, cobrado cierta relevancia a pesar de que su obra no es tan prolífica. Y bueno, este libro se llama Exhalación y es un conjunto de 9 cuentos. Uno de los cuentos es el que le da título a toda la colección y se llama Exhalación. Los libros están enmarcados en el ámbito de la ciencia ficción, pero tienen temáticas muy diferentes. Todos los cuentos tienen como una dimensión muy humana y que hace reflexión acerca de la naturaleza humana, de nuestros errores como especie, tienen reflexiones medioambientales y creo que también de alguna manera se cuestiona o hace pensar que siempre repetimos los mismos errores como seres humanos o como Homo sapiens sapiens. Los cuentos son tan diversos que yo creo que cada cuento da para un capítulo. Pero bueno, les cuento brevemente acerca de cada uno y quiero ahondar un poco en dos. El primero se llama El comerciante y la puerta del alquimista, que
da la sensación de estar como dentro de un loop, de estas historias que se repiten y llegan al mismo lugar y luego van a otro lugar y regresan al mismo, pero también me recordó al libro del alquimista de Paulo Coelho, que a su vez me recuerda a un cuento de Borges, y creo que habla un poco de esto de que lo que estás buscando a veces no está en la parte más lejana, sino a veces está siempre en el mismo lugar. Pero bueno, me parece más que la intención del cuento, más que dejar un mensaje, es esta sensación de ir y regresar al mismo lugar. De saber que la respuesta está en ti o algo así. No, te digo que no Okay, tanto. no. Por ejemplo, el de Paulo Coelho sí, tiene ese como mensaje de que la respuesta está en ti, Bueno. pero sí, pero es más como una invitación a esta sensación de ir y regresar al mismo lugar. Hay otro que se llama Lo que se espera de nosotros. No sé por qué siempre tiendo a asociar libros con otros libros y películas, y de Lo que se espera de nosotros habla un poco del libre albedrío, y me recordó a la película de Minority Report, no sé si la vieron. Sí. Donde Tom Cruise. con Tom Cruise, donde un algoritmo te predice lo que va a hacer la gente. Los Pues, delitos que va a cometer en el futuro, ¿no? un poco en esa Sí, línea va. entonces los apresan o los Sí, encarcelan antes de que antes de que suceda el delito. Me acuerdo, la fui a ver al cine esa película. Ya llovió. Y bueno, del que les quiero hablar un poquito más hoy es de El ciclo de la vida de los elementos de software. Me parece muy Qué título interesante. tan Sí, porque interesante. habla de unas cosas que la verdad yo no entiendo mucho, porque yo soy bastante analfabeta digital, virtual y todo esto, pero ya es una realidad que estamos viviendo en el metaverso, que no sé muy bien lo que significa, pero ya oigo muchas cosas. Hace poco fui a un curso de NFTs y lo único que aprendí es que soy súper ignorante y que hay un mundo paralelo, metamundo, del cual yo no estoy muy enterada, pero ahí está. Entonces, este cuento habla como de, no sé cómo se diga, avatares, tamagotchis en mi época, o sea, No, sí son avatares, ¿no? Sí, O sea, representación en ese mundo virtual. sí, pero de mascotas. Entonces tú mascotas. tienes a tu mascota virtual y la cuidas. Debe tener, bueno, aquí en este cuento se llaman digientes. Y bueno, hasta puedes comprar como una interfaz de hardware, como que una pantalla que se mueva con rueditas y allá ves la carita de tu mascota. Pero los seres humanos se empiezan a involucrar de una manera ya muy compleja con estos seres digitales. Y empiezan a desarrollarse ciertas circunstancias en este metaverso ya muy complejas y hasta oscuras, como prostitución y pornografía de estos seres virtuales. Oh my God. Entonces, la verdad está súper interesante, complejo, y también me hizo como cuestionarme muchas cosas de hacia dónde va el mundo y qué tanto nos vamos a involucrar con cosas intangibles. Pero bueno, para alguien que ya esté en esta onda del metaverso, tal vez puede ser interesante, y si tú estás en esta onda del metaverso y nos escuchas, por favor, déjanos saber tu opinión y alfabetízanos un poco. Ya hay gente hasta trabajando, ganando dinero con inversiones del metaverso. Y el otro cuento del que les quiero hablar se llama El Gran Silencio, y tiene un contenido medioambiental, de reflexión medioambiental muy importante para mí. Yo la verdad sí estoy muy angustiada por las situaciones que estamos viviendo de destrucción del medio ambiente, contaminación y esto. Y este cuento me llegó al alma. Y no les voy a decir mucho, solo quiero leerles los primeros párrafos. El Gran Silencio. Los humanos se sirven de adhesivo para buscar vida inteligente extraterrestre. Su deseo de lograr un contacto es de tal magnitud que se han creado una oreja capaz de oír lo que pasa en la otra punta del universo. Pero mis compañeros papagayos y yo estamos aquí. ¿Por qué no les interesa escuchar nuestras voces? Somos una especie no humana capaz de comunicarnos con ellos. ¿Acaso no somos exactamente lo que los humanos están buscando? Esos son los primeros párrafos, y todo el cuento está narrado por un papagayo puertorriqueño, desde el punto de vista de los animales. Órale, qué padre. Lo Sí. que hablábamos de Colmillo Blanco en su momento. Ah, ¿no? sí, Que qué el bonito libro fue estaba Colmillo. narrado desde el punto del lobo, y son pocos así. Los que encuentras así Lo que- narrados desde ajá, ese desde el punto de vista.
Qué padre. Ay, pues está como interesantísimo. Muy Siento que están como muy interesante. intensos, ¿no? O sea, como que sí te ponen a reflexionar muchísimo. Sí. Todos los cuentos me dejaban como pensando todo el tiempo. Por eso te digo que el cuento es más contundente, porque no lo sacaba de mi cabeza y le daba vueltas y vueltas y vueltas. Aquí tengo otra cita, miren. La actividad humana ha llevado a mi especie al borde de la extinción, pero no los culpo por ello. No lo hicieron con mala intención, simplemente no estaban prestando atención. Sí, ahora hay mucha, yo creo que es una preocupación general la que tienes, Doris. Hay mucha literatura que está basada, o sea, que los problemas están como muy relacionados con el cambio que está pasando en el planeta, y me parece bien, porque de alguna manera la gente tiene que tomar conciencia, tenemos que tomar conciencia. Y bueno, si la literatura es un camino, partimos también del cuento de la criada, que precisamente justo el problema ecológico al final es el que afecta la fertilidad de las mujeres. ¿Y ese cuento cuándo sí. se publicó? En los 70s, En el 80, 80s, ¿no? En los En 80s. 1984. Ajá, ándale. Lo tengo muy presente porque para más efectos. una fecha importante. Bueno, es mi turno. Yo voy a hablar de un autor mexicano que se llama Bernardo Esquinca. Tuvimos la oportunidad de leer este libro del que voy a hablar, que es El libro de los dioses, el año pasado en un círculo de lectura, y la verdad es que a mí me encantó. Él es un autor mexicano, como les digo, él es de Guadalajara, tiene 50 años, pero tiene muchos años viviendo en la Ciudad de México. Y de hecho, mucha de su obra está inspirada en la Ciudad de México, y él siempre está como haciendo referencias a lugares, a plazas, porque él dice que la Ciudad de México es pues un monstruo en sí mismo y que tiene muchas cosas que contar. Entonces se inspira mucho en la Ciudad de México, aunque curiosamente este libro del que les voy a platicar no está necesariamente relacionado con la ciudad. En general son historias que podrían pasar en cualquier ciudad del mundo. Bueno, el libro tiene 13 cuentos y está dividido en 2 libros a su vez. La primera parte se llama La forma de los dioses, y los cuentos que vienen acá son más cortos y más simples. La segunda parte se llama La mano de los dioses, y son cuentos un poquito más largos, más desarrollados. Esta compilación de terror parte del punto de qué pasaría si los dioses estuvieran aquí abajo con nosotros. Ajá. Pero dioses de todo, porque hay referencias a dioses nórdicos, a dioses japoneses, a dioses a demonios que conocemos en la religión católica. Entonces, es más, él tiene una frase con la que promocionaba el libro que dice: ¿qué pasaría si los dioses antiguos siguieran tras la fachada del mundo moderno, en la escéptica actualidad urbana? ¿Dónde estarían estos dioses y qué influjo tendrían sobre el hombre contemporáneo? Esa es como su manera, del punto de partida de este libro de cuentos. Básicamente es la divinidad como espejo del ser humano. Entonces, los cuentos son, la verdad, muy interesantes. Ahora que estuve averiguando un poco más para el capítulo, me sentí profundamente ignorante, porque cuando tuvimos la reunión con él hay un montón de cosas que no sabía, que pude haber platicado y preguntado, y no lo sabía. En ese momento solo disfruté los cuentos y tuvimos la oportunidad de platicar con él, y fue súper interesante, además de muy amable. Pero resulta que hay un montón en los cuentos hay un montón de referencias a los escritores de terror y de horror que lo han inspirado a él a través de su carrera, o que son, digamos, clásicos dentro de este género. O sea, por ejemplo, les cuento, hay un... Lovecraft, exactamente. Hay un cuento que se llama El método de la escritura, que es uno de mis favoritos por el final, que obviamente no les voy a contar, y resulta que aquí hacen una referencia a Richard Matheson, que es el autor de Soy Leyenda, que si no es un cuento de terror, pero... Yo vi la película. Bueno, yo también, tampoco me leí el libro. Hay otro cuento que es La hora del mago, en donde están las industrias Ligotti. Ligotti también es un poeta y escritor estadounidense que aún vive, que también están calificadas como dentro de horror filosófico. O sea, porque no es un horror como tanto del monstruo que sale sino como de tal cual un horror trascendental. Hay también otra referencia en otro cuento donde el protagonista se llama Crowley, que hace referencia a Aleister Crowley, que es un esotérico muy famoso
del siglo XX, de británico, que incluso estuvo metido en todo el rollo de la Segunda Guerra Mundial contra Hitler. Entonces, que eso lo aprendí en el último capítulo de Leyendas Legendarias, por cierto. Pero bueno, o sea, hay muchas referencias el ocultismo de ajá, la Segunda Guerra Mundial. Hay muchas referencias a autores importantes dentro del género de terror que lo han inspirado a él en estos cuentos. De hecho, me metí a leer como las críticas del libro, y aunque la mayoría son críticas positivas, sí hay mucha gente como muy clavada en este género que critica, dice que los cuentos parecen un fanfic. O sea, que hay tantas referencias que parece un fanfic. Yo no lo veo así, pero yo tampoco soy una erudita de este género, entonces bueno, no lo yo sé. ahorita te tiré nombres: Lovecraft, Ligotti, pero no he leído nada de ellos. Nada más sé, gracias a Bernardo Esquinca, que existen y son clásicos en esta literatura del horror. Este libro a él le tomó 6 años acabarlo. Wow. Es un libro que él empezaba, tenía algunos cuentos escritos, luego lo dejó, empezó a escribir otros de sus libros, que son novelas también, y regresaba hasta que logró una compilación en donde pues, ya se sintió a gusto, y bueno, es un libro editado por Almadía. Yo quiero decir algo del libro objeto. Si a ustedes les gusta o quieren al final escucharnos comprar este libro, compren la edición física. Yo compré el ebook y me arrepentí mucho porque en general todos los libros de Almadía son muy bonitos físicamente, sí, de pasta dura, con algunas ilustraciones. Sí, es cierto. Y la verdad es que lo comentabas tú, que los precios no son tan diferentes entre el libro físico y el libro electrónico. Entonces sí vale la pena tener la edición física. Pero bueno, Bernardo se considera un defensor del cuento, aunque tiene muchas novelas también. Él dice, voy a leer una cita de él de una entrevista donde dice: vivimos en el reinado absurdo de la novela. Todo es novela y parece que a nivel mercadotécnico solo importa la novela. En la industria editorial y sobre todo en las grandes transnacionales se hace un empuje fuertísimo por la novela. Eso me parece un malentendido, un absurdo, porque en América Latina la tradición del cuento es muy importante, no solo en cuanto a escritores, sino a lectores. Entonces él sí se considera un férreo defensor del cuento, y me parece que es valiosísimo por lo que hablábamos al principio. Sí. Es verdad, el mercado editorial está completamente enfocado a las novelas. Y el cuento es, a pesar de que no necesariamente sea el favorito de mucha gente, pues es una obra que sí te puede acercar mucho a la lectura. Sí, o sea, nosotros que siempre estamos como en el intento de que la gente lea, pues los cuentos son fáciles, son mucho más cercanos, no implican tanto compromiso. Sí. Entonces creo que sí, yo sí estoy de acuerdo con Bernardo, y me gustaría que de verdad hubiera un poco más de empuje hacia los cuentos. Pero bueno, él habla con respecto al horror, que sobre todo en Latinoamérica, bueno, en otras partes del mundo también, tenemos una relación muy cercana con las supersticiones, con las leyendas, con toda esta parte. Entonces, es algo que ya tenemos y que debería ser aprovechado más. Y por eso también él no solo defiende el cuento, sino defiende mucho su participación y la participación de los autores en el género de terror dentro de Latinoamérica. ¿Cuál dirías que fue tu cuento favorito? Mi cuento favorito, bueno, me gustó mucho el del método de la escritura, por el final que tiene, que no lo quiero decir porque, bueno, no. Te respeto. No, y porque el cuento en particular tiene un final muy particular, o sea, muy diferente. Entonces, a mí me sorprendió ese cuento. Ay, cómo gustan esos cuentos, sí, que de repente todo cambia y dices, ¿what? Y otro cuento que me gustó mucho es, ya les voy a decir porque es un número, y no me acuerdo de los números exactamente, pero ahorita se los digo. Es un cuento que habla de la 15, 11, 29. 15, 11, 29. Me encantó ese, es el del teléfono. Ese es el del teléfono. Me encantó. Es un cuento que me gustó mucho porque ese sí, a pesar de que no te dice que está ambientado en la Ciudad de México, es... Lo sientes en una casa de ahí de la Ciudad de México. Exacto. Entonces, sí, como que... Que me recuerda un poco a este que les dije de Ted Chiang, el primero, de... ¿Cómo se llama? El comerciante y la puerta del alquimista, porque también tiene esa sensación, ¿no? De un bucle. Es correcto. Bucle, es tal cual un bucle. Entonces,
La verdad es que, bueno, yo es un libro que sí recomiendo mucho. Los cuentos tienen este suspensus interruptus, como le digo yo. O sea, porque ya sé que a ti, Pamela, lo odias, pero sí, la mayoría no tienen finales cerrados, son finales abiertos. Ay, eso me puso Entonces, mal con ese libro. es algo que, bueno, si no te gustan los finales abiertos, pues no lo busques porque en su mayoría son finales abiertos a la interpretación del lector. Sí. Pero bueno, es un libro de un autor mexicano que yo recomiendo mucho, que como dice Dori, si tienen la oportunidad de buscar la edición física vale mucho la pena. Es un libro cortito, son 13 cuentos y pues es un autor mexicano que siempre es como Apoyemos el padre talento mexicano. poderlos apoyar, exactamente. Yo les quiero contar que también lo leí y mis cuentos favoritos fueron El mar de árboles y El señor Ligotti. Ay, el señor Ligotti Por la también. atmósfera que recrea. O sea, recrea una atmósfera como húmeda, oscura, densa, y eso lo puedes sentir a lo largo de todo el cuento. Sí, Entonces, sí, ese cuento te es muy permite bonito. sentirte como en una sensación de inmersión dentro del ambiente. Sí. Otro que me gustó mucho es El sueño de la esposa del pescador. Sí, ya sé. Un Es- poco erótico, exótico. Pues es muy dark, la verdad. Exotiquísimo, Sí, diría pero está cañón porque la descripción de los dos personajes y de la relación que tienen es bien ruda y pues es una relación de adultos casados complicada que lo puedes entender en un cuento de 3 páginas. Ujú. Entonces creo que tiene un gran mérito porque Sí, claro. te puedes imaginar perfecto en el punto en que está él, el que está ella, y el final es así como, oh my God, ¿qué pasó aquí? Entonces, bueno, vale mucho la pena. También es un libro que le picó la curiosidad a todas las que participaron en el club de lectura. O sea, es un libro que Estuvo sí padre, hizo... generó mucha interacción. Y hizo que la gente fuera a investigar, que eso también Sí. es valiosísimo en un libro. O sea, quería saber quién era este Dios, quería saber cuál era esta litografía de la que hablaban, quería Mandando saber... imágenes y todo, me Ajá, acuerdo. en el entonces chat. sí fue un libro muy interesante para el círculo que tuvimos porque generó mucha investigación, mucha polémica y mucha participación. Bueno, y eso es todo por hoy. Bernardo Esquinca, el libro de los dioses, de mi participación. Muchas gracias. Nos encanta Bernardo Esquinca. Ok, y bueno, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Leyendo MX y en Instagram como Leyendo_Leyendo. También los invitamos a compartir este podcast con quien ustedes sepan que les gustan los libros, les gusta leer. Y les agradecemos mucho a todos los que siempre están compartiendo este material. Y obviamente también los invitamos a unirse a nuestros círculos de lectura. Ok, y ahora no se vayan porque les vamos a contar qué estamos leyendo. ¿Qué estamos leyendo? ¿Qué estamos leyendo? ¿Qué estamos leyendo? Yo estoy leyendo La amiga estupenda de Elena Ferrante. La amiga estupenda es el primer libro de una tetralogía conocida como El Cuarteto Napolitano. Y aquí hay un chismecillo muy interesante. Elena Ferrante en realidad no es el nombre de la autora. En realidad es una autora anónima, es un seudónimo y nadie sabe a ciencia cierta quién es Elena Ferrante. Se sospecha por otro periodista muy chismoso que hizo sus deducciones e investigaciones hasta fiscales. Él hace la deducción de que es una editora, pero nadie ha salido a decir yo soy Elena Ferrante. Yo lo vi hace poco toda esa información y las investigaciones fiscales estuvo cañón. O sea, el periodista hasta vio las propiedades que había comprado una persona que cree él que es la autora. Ajá. Y descubrió que tenía casas en no sé dónde. Entonces decía, esta persona con el sueldo que tiene, por el cargo que tiene, no puede tener, o sea, toda una investigación del FBI. Solo le faltó revisar la basura. Exacto, Quizá lo hizo. No encontró nada, por eso no lo declaró. exacto. Bueno, yo me acabo de terminar el libro de Los 7 maridos de Evelyn Hugo, de la autora Taylor Jenkins, una autora, productora de televisión y guionista estadounidense. Pues se siente que es guionista porque el libro te mantiene entretenida todo el libro. No es un libro tan corto, pero de verdad me gustó mucho. Está muy entretenido. No me encantó el final, pero agradecí
que todo el libro estuvo como que lo sostuvo súper bien en la intriga y sí lo recomiendo. Ok, ese sí me llama la atención, lo voy a buscar. Te lo lees en una noche así como eres tú de intensa. Ah, ya sé. Yo estuve como 3 días que no quería hacer otra cosa más que leer. Pero es gordito el Sí, libro, o sea, no es tan creo que flaquito. eran como 10 horas en el Ajá. Kindle. Han de ser que unas 500 Me da páginas. mucha risa, tus referencias siempre son de horas. Ya sé. Sí, yo siempre pongo el tiempo y me acuerdo el último día que lo leí, me faltaban 4 horas cuando empezó el día. Yo dije, ¿cómo le voy a hacer para 4 horas estar pegada? Bueno, lo logré, lo terminé como a las... De a pedacitos. Sí, Sus hijas no comieron. a las 12. No se bañaron. A las 12 me acuerdo, eran las 11:59 porque volteé a ver. Lo terminé, la verdad sí está muy entretenido, ¿eh? Es como un chisme, como si estuvieras leyendo una revistita. Gracias, Pam. Yo estoy leyendo, bueno, más bien me acabo de terminar la tetralogía de Crónicas Lunares, que es un retelling de los cuentos clásicos de Cenicienta, Blancanieves, Rapunzel y La Caperucita Roja. Es de una autora estadounidense que se llama Marissa Meyer. Y bueno, no me encantaron. La verdad es que yo soy una pegada y tuve que terminarme la tetralogía. Los recomiendo para niñas de entre 12 y 14 años. A lo mejor sí es una literatura que o sea, es muy juvenil. Yo siento los personajes un poco planos, la verdad. Pero bueno, parte de lo mismo de que está contado desde que, o sea, basado en cuentos clásicos. Entonces, pues sí, O sea, son por eso bastante como lo planos relacionas, ¿no? Con de todo por eso sí. Que ya tenías en la mente. Ajá, sí está para esa edad, pero yo, por ejemplo, como adulto me he leído otros libros que son juveniles que me han atrapado y que he disfrutado muchísimo, que ya los hemos comentado Sí. acá. Entonces no ha sido de mis obras juveniles favoritas de los últimos tiempos, pero bueno. ¿Cuál ha sido tu obra juvenil favorita? Bueno, creo que ahorita del último tiempo, Jaime Alfonso Sandoval. Claro. Mi amigo Jaime Alfonso Sandoval y Mundumbrio, pero por ejemplo, Los Juegos del Hambre de Suzanne Collins, la trilogía fue unos libros que yo disfruté mucho. A pesar de que son libros juveniles, la verdad es que están interesantes, los lees rápido, son entretenidos. Luego vino las películas y explotó. Pero mira, yo me los leí, estaba mi hija recién nacida. Y me acuerdo que me desvelaba mucho porque estaba dándole pecho. Ajá, entonces lo leí en el iPad, imagínate. Y no podía parar, entonces con la niña aquí y cha. Entonces la verdad es que hay libros juveniles que yo he disfrutado mucho más que estos. Pero bueno, para el que le guste, Hay ahí para está. todos. Exacto. Muchas gracias por habernos escuchado el día de hoy. Que tengan excelente día. Bye. Nos vemos. Nos oímos. Sobre Libros es un podcast de Leyendo, Conducido por Doris Mendicuti, Pamela Pérez y Adriana Quijada. Investigación y guión, Leyendo. Producción, Rampa Media. Productor, Paco Jiménez.